Muy buen día, jóvenes. Es un placer poder compartir este video con ustedes. Mi nombre es Sandra Pamela Núñez. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la historia, en específico de lo que es la reforma liberal en Honduras. Una reforma es un cambio que se hace para bien, para mejorar cualquier situación en el país. En este caso, una reforma liberal se hizo para mejorar la situación de nuestro país. Luego hablamos de lo que es un enclave minero y bananero en Honduras. Y empezamos por lo que es un enclave. Un enclave es el establecimiento de una empresa extranjera en una porción del territorio nacional, entregando como una concesión mediante un contrato entre el gobierno nacional y la compañía en cuestión para la explotación de un determinado producto. Una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación por un periodo determinado de bienes y servicios por parte de una administración pública o empresa. El objetivo fundamental de la reforma liberal era la modernización de la estructura económica y sociales para facilitar el desarrollo de las economías de exportación, atrayendo capitales extranjeros. El principal objetivo era poder llamar la atención de los demás países y que pudieran invertir en nuestro país. Así nuestra economía se podría desarrollar. Marco Aurelio Soto fue el instaurador de la reforma liberal en Honduras en 1876. Era el presidente de Honduras en esa fecha. También cabe recalcar que él era uno de los grandes terratenientes. La reestructuración de la reforma liberal por Marco Aurelio Soto. En lo económico, tenía lo que era una economía de exportación. En 1877 se emitió un decreto para fomentar lo que era la agricultura, que aquí en agricultura empezó a hacer lo que era el cultivo de café, caña de azúcar, añil y cacao. Los aspectos monetarios y fiscal, que era asegurar los recursos económicos para el bienestar del Estado. En lo político jurídico, se organizó un ejército profesional al servicio del Estado. También aquí se dio lo que fue el servicio militar obligatorio. Solo se dictó los códigos civil, penal, de comercio, de minería y de aduanas. En estos códigos se establecía de qué manera se iba a funcionar en cada uno de esos ámbitos. Luego entramos en lo que es lo social, que es la abolición de los diezmos, donde ya no se iban a pagar más diezmos a la iglesia, obras de infraestructura, las líneas telegráficas, la fundación del Correo Nacional y la reparación del ferrocarril nacional, que se encontraba en muy mal estado y se terminó de construir. En lo educativo cultural, la abolición del tradicional sistema educativo escolástico, se fundó la Biblioteca y el Archivo Nacional de Honduras, se fundó la Dirección Nacional de Censo y Estadísticas, se dio lo que es la reapertura de la Universidad Central y la instauración de la educación pública primaria. La reforma liberal no logró consolidar una burguesía nacional capaz de sustentar un desarrollo de carácter nacional, ya que no pudo tampoco sobrellevar lo que fue su economía. Luego entramos en lo que es las etapas de la minería. De 1530 a 1560 se comenzó lo que fue la extracción de oro en las corrientes fluviales de los ríos que desembocan en el Caribe de Gracias, Trujillo y Olancho. Este proceso fue de poca duración debido a que tenían métodos muy primitivos, superexplotación que estaba sometido a los indígenas, los hacían trabajar por largas horas de trabajo. De 1570 a 1600 inicia la explotación de grandes rocas mineralizadas en Agalteca, San Marcos, Santa Lucía, Yuscarán, Tegucigalpa y Comayagua. Estas tuvieron su fin debido a que tenían sus grandes vetas, pero estaban agotadas ya.
la falta de tecnología y la falla de mano de obra. ¿Qué falló la mano de obra? Pues debido a que las personas, los indígenas, ya estaban cansados, enfermos. También cabe recalcar que en este tiempo se dio lo que fue la fiebre amarilla, donde la mayoría de estas personas, de esos obreros que trabajaban, se vieron afectados por esa enfermedad. El oro y la plata extraída en Honduras se distribuyen en varias direcciones: en pagos de impuestos, sostenimiento de la burocracia colonial, en los prestamistas y los comerciantes. Honduras dio concesiones y facilidad al capital norteamericano y adoptó el modo capitalista de producción. En 1890, la Rosario Mining Company se constituye como empresa hegemónica, una sola empresa, sola se regía ella sola, incluso formaba parte de muchas más empresas donde se unieron en una sola. Efectos negativos de la minería en el desarrollo económico de Honduras. Inició lo que es la desnacionalización, control de la economía por parte de Norteamérica, acerca de lo que fue el capital extranjero, inversión extranjera, saqueo de recursos naturales no renovables. Aclaramos, la minería trajo consigo lo que fue la destrucción del bosque, de nuestras cuencas. En 1860 a 1900 llegaron los primeros racimos de bananos procedentes de las islas. Esto fue en Islas de la Bahía. Se fundaron la Boston Fruit Company después de 4 años y se unieron a lo que fue la United Fruit Company. Funcionaron en el Valle de Aguán y obtuvieron la concesión por 10 años. Cuando hablamos de concesiones, es los permisos que el gobierno le dio a estas empresas. En 1908 a 1914 fue inaugurada la línea del ferrocarril. En 1912, la Cuyamel Fruit Company recibió una concesión para poder construir un ferrocarril y dedicarse a lo que fue el cultivo de banano. Se les concedió por un periodo de 13 años el permiso de libre importación. Cuando no está hablando de libre importación, esta empresa recibió donde podría él exportar e importar cualquier tipo de producto al país. Samuel Samurai organiza su compañía, la Cuyamel Fruit Company. De 1920 a 1930, el gobierno de la República entrega el ferrocarril nacional a la Compañía Agrícola de Sula. Ellos iban a ser los encargados de la administración de dicho ferrocarril. Los ramales clandestinos. Contaba con el muelle de Puerto Cortés. Samuel Samurai vendía la Cuyamel Fruit Company y pasa a manos de ser lo que formaba parte de la United Fruit Company. Causa del desarrollo de las bananeras. Una necesidad de aumentar su producción. Cada día los dueños de estas empresas buscaban un porcentaje más alto, una cifra más alta, para que su producto tuviera un valor más alto, una mayor ganancia, incluso con menor inversión. ¿Por qué menor inversión? Porque ellos le pagaban muy mal a los indígenas y los explotaban. Surgimiento y desarrollo de las empresas extractivas, oro, plata, minería en general. Instalación de filiales en el extranjero, donde ellos habilitaron sus filiales en otro país para así tener un control más relativo y más extenso. Evitar las barreras arancelarias. Bueno, jóvenes, ahora vamos a hablarles, les voy a explicar un poco sobre su tarea. Recuerden que estas tareas tienen que enviarlas la fecha indicada para cada curso. Vamos a hablar, la primera dice, resume en forma esquemática la principal reestructuración de la reforma liberal en Honduras.
su aspecto y su reforma. Son cosas sencillas. Esto lo pueden encontrar en el libro de texto o en bibliografías muy confiables, por favor, ante todo. Hablamos de lo que es la revolución industrial. Luego las etapas de la economía, que recuerda que es primera y segunda etapa. Los efectos negativos que trajo consigo la minería. Causa del desarrollo de las bananeras. Las características que tiene el enclave minero. ¿Qué es una economía de enclave? En lo educativo, ¿qué es la reforma liberal en 1877? Y van a elaborar un cuadro comparativo donde van a describir lo que es el enclave minero y el enclave bananero en Honduras. En nuestra rúbrica de evaluación van a evaluar los aspectos de, como les expliqué, la fecha indicada, su ortografía, la organización, portada y coherencia. Recuerden que esas tareas tienen que ser enviadas en la fecha y tienen que ser su evidencia mostrada en su cuaderno de trabajo. Muchas gracias, tengan un buen día y recuerden cuidarse y estar en casa.